Se habla, se discute, se critica y se entiende poco. ¿De qué se trata la reforma laboral? Acá algunos de sus puntos. Primero, el sindicato será el principal representante de los trabajadores. Nada de grupos negociadores. Segundo, se prohíbe el reemplazo de los trabajadores cuando van a huelga. Solo se aceptan los servicios mínimos que cubran necesidades básicas. Tercero, el contrato vigente será el piso de negociación. La idea es ganar y no luchar por mantener los beneficios. Cuarto, los beneficios serán solo para los sindicalizados, a menos que el sindicato y el empleador acuerden extenderlos a los otros trabajadores. Quinto, la negociación colectiva incluirá también a los aprendices y trabajadores de obra. Sexto, será obligación incluir en la mesa negociadora al menos a una mujer, sin importar que no sea dirigente. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Con esta nota introductoria de Cristian Rojas y Margot Anacona estamos comenzando este informante para hablar de la reforma laboral, una tremenda discusión. Y si hay una crítica, que es una crítica justa que se le ha hecho a esta reforma que actualmente se debate en el Congreso, es que no ha logrado todavía sentar al mismo tiempo a todas las partes a conversar, porque hay montones de puntos de vista. Se ha escuchado distintos sectores, pero todos al mismo tiempo no. Bueno, en el informante vamos a tener a representantes de cada uno de ellos. Los presento de inmediato. Están aquí los trabajadores. Carmen Miranda, presidenta del sindicato de Entel, muchas gracias por estar aquí, y expresidenta. Y Samuel Tolosa, dirigente del sindicato de empresas Goodyear, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, buenas noches. Están los empresarios y economistas. Alfonso Suet, director ejecutivo de Forus, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Consejero también de la SOFOFA. Y Bernardo Fonten, miembro del directorio de Coca-Cola, que forma parte del grupo de la reforma La Reforma. Gracias por estar aquí. Está con nosotros Francisco Javier Díaz, abogado, subsecretario del Trabajo. Muchas gracias por estar aquí. Y se va a sumar en los próximos minutos. Viene llegando desde Valparaíso el diputado Gabriel Boric, que va a estar sentado también aquí en esta silla que tenemos todavía vacía, pero que en los próximos minutos va a ocupar él también. En el fondo, todos los representantes para poder discutir sobre un tema que nos atañe también a todos. Hay un montón de cosas que se han dicho respecto de la reforma. Hay quienes plantean, por ejemplo, y desde ya les invito a que lo podamos discutir con toda libertad en cada uno de los puntos más conflictivos, si es cierto que es una reforma antiempleo, si es cierto que no es inclusiva, o por el contrario, quienes plantean que esta es una reforma hecha más bien a la medida de los empresarios, un maquillaje para dejar tranquilo a los trabajadores. Mire, lo afecta a usted, a su entorno, a los que están saliendo de la universidad, a los que están buscando trabajo, a los que lo tienen y temen perderlo, a los que sienten que hay una desigualdad o por el contrario, consideran que esta reforma podría perjudicarlos. Para todos es este programa que se va a su primera pausa breve para iniciar de inmediato el diálogo. Aquí nos informamos. De vuelta a TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl, las 4 plataformas en vivo y en directo este martes, hablando de la reforma laboral. Comenzamos de inmediato la conversación, el debate y el intercambio de ideas. Primera pregunta para el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier. ¿Por qué todos reclaman que han sido ignorados en sus demandas, que no los llaman a la mesa? Sí, ¿tú crees que todos reclaman eso? Yo creo que reclaman de que no se ha tomado en consideración todos sus puntos de vista. Ahora, no es lo que yo crea, es lo que ellos dicen. Exactamente. Nosotros lo que hemos señalado es, y así ocurrió durante todo el año pasado, fue público y notorio, centenas de reuniones con sindicatos, con gremios empresariales, con expertos, con académicos, etcétera. Efectivamente, no pudimos recoger todos los puntos de vista porque nosotros tenemos una opción, una opinión política respecto a lo que hay que hacer. Y claro, creo que es un poco injusto acusar falta de diálogo cuando no me hacen caso en todo lo que yo propuse. Ahora, que una cosa es ser ignorado las demandas y otra muy distinta es haber sido escuchado, porque lo pueden escuchar, pero sus demandas de todas formas fueron ignoradas, que es diferente. Pero te insisto, de eso se trata el diálogo. El diálogo no se trata de que te hagan caso en todo. El diálogo se trata de que haya un intercambio, que haya un debate. Acogimos, de hecho, varias buenas ideas, ahora incluso durante el proceso de discusión parlamentaria donde estamos involucrados. Pero no hay que confundir, te insisto, diálogo no es que te hagan caso en todo. Eso es una visión un poquito paternalista. Ahora, Bernardo, ¿comparte lo que dice el subsecretario? Que efectivamente se les escuchó a todo y que se recogió lo que había que recoger. Mira, yo creo que ha habido reuniones, evidentemente, y conversaciones, pero uno tiene la sensación que esta no es una reforma en realidad que esté debidamente socializada, es una reforma que le falta trabajo en realidad y que le falta diálogo. ¿Y por qué digo esto? Digo porque por algo será que solamente un tercio de los ciudadanos y de los trabajadores incluso están de acuerdo con la reforma. Hoy día mismo tuvimos a los trabajadores portuarios con una manifestación en contra. Entonces uno tiene la sensación que esta reforma todavía no deja tranquilo ni a los empresarios,
recientemente se reunieron en un frente que Ahora, clama no ser es escuchado y distinto pide un dejar- acuerdo. Es distinto dejar tranquilo a decir derechamente que han sido ignorados, que es lo que han planteado también un grupo de los empresarios. ¿Fueron ignorados realmente o es que en realidad no cogieron todas las demandas que hubiesen querido? Que es lo que dice el subsecretario. Yo tengo la sensación que ha faltado trabajo, ha faltado meterse en el detalle, conocer la realidad de las empresas por dentro, la realidad de los trabajadores por dentro y ir incorporando entonces lo mucho que le falta a esta reforma. Esta reforma está bien inspirada, digamos, ¿cierto? Está bien intencionada, evidentemente, pero le falta mucho. Y tampoco ha sido considerado en realidad una enorme cantidad de ciudadanos que van a ser afectados, ya sea como ciudadanos, como consumidores, como usuarios, o ya sea porque son desempleados, inactivos, mujeres que no trabajan, jóvenes que no trabajan. Dice que está bien inspirada. ¿Consideras que está bien inspirada la reforma, Alfonso? A ver, yo creo que esta reforma, hoy día lo explicaba muy bien la presidenta de la CUT en una entrevista radial en la mañana, en la cual decía esto es una reforma de fortalecimiento sindical. Ella decía, mire, realmente lo que estamos haciendo es una reforma de fortalecimiento sindical. Yo creo que el país necesita y requiere algo más que una reforma de fortalecimiento sindical. Yo creo que aquí me gustaría aquí ampliar temas y que realmente pudiéramos hoy día estar hablando de una reforma laboral. Porque ¿cuáles son los temas grandes que hay que buscar? Primero, nosotros como país estamos enfrentando un tema de desigualdad que es relevante y un motivo que tiene preocupada a mucha gente. Entonces, esta es una reforma que de alguna forma quiere buscar incremento en remuneraciones. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, el efecto del reemplazo a la huelga y toma ejemplos como el caso de Canadá, en el cual la eliminación del reemplazo a la huelga produce un incremento en las remuneraciones reales de un 4%. A esos aspectos específicos nos vamos a meter un segundo más, pero solamente quiero saber, lo que tú estás diciendo entonces, que esta no es una reforma al mundo laboral, sino que es una reforma más bien que apunta a una cuestión sindical y la circunscribes a eso. Claro. Y yo creo que aquí hay temas que son tremendamente relevantes. O sea, yo creo que incrementar salarios sin incrementar productividad es muy peligroso en el mediano o largo plazo de un país. Por eso yo creo que a esta reforma le falta una pata importante de capacitación, le falta una parte importante de lo que es participación laboral, que estamos al debe, si nos comparamos con la OECD, en el caso mujeres, ¿no es cierto? Déjame preguntar lo mismo, Carmen, entonces, porque, claro, a partir de lo que decía Bernardo incluso, y las protestas que vimos hoy día durante el día, da la sensación de que pareciera que hay un sector importante, incluyendo a los trabajadores, que no les gusta la reforma. Lo que pasa es que los trabajadores no estamos contentos con esta reforma porque esperábamos mucho más. Las expectativas que teníamos cuando entró este gobierno, que si bien es cierto la reforma laboral se convirtió en un pilar luego de asumir la presidenta, vino para nosotros a constituirse en una gran reforma que de pronto se fue desinflando y hemos llegado a esto que no nos tiene contentos. Creemos que hay demasiados puntos que no están considerados. Creemos que aquí hay mucho todavía que trabajar y no es solo un tema de que no somos escuchados. Creo que además es un tema de que en definitiva los trabajadores, si no tenemos una representación, los trabajadores privados, si no tenemos una representación parece que no existiéramos y creemos que es necesario que se nos tome en cuenta. Nosotros movemos mucho en este país. Samuel, ¿coincides con lo que dice Carmen? ¿O tiene una... coincide? Totalmente, porque, bueno, según la pregunta que tú decías al principio, el mundo sindical, el mundo laboral por muchos años ha esperado. Y esta es la oportunidad. Lamentablemente están situaciones que todos conocemos por las noticias, incluso tiende a pasar a segundo plano. Pero creemos firmemente que hoy día es la oportunidad de hacer esas reformas. Ya, tengo la sensación de que por razones completamente diferentes lo que ha quedado planteado aquí es que hay cuestionamientos a la reforma. Ahora, críticas hay específicas también. Rodrigo Cid, nuestro periodista, salió a buscarlas, las reportó, quedan reflejadas en esta nota porque da la sensación de que ustedes todavía están siendo bastante diplomáticos en plantear cuáles son los cuestionamientos. Vamos a ver lo que nos dice Rodrigo Cid, lo conversamos aquí. Y esta es una tarea que habíamos postergado por demasiado tiempo, sea por ataduras del pasado, por desconfianza sin fundamento o porque para algunos nunca llega el buen momento. Creemos firmemente que este es el momento adecuado. La reforma laboral fue anunciada al país el 29 de diciembre del año pasado y apenas se conoció el contenido del proyecto, comenzaron las críticas. ¿Usted como académico diría que es una reforma buena, mala, regular, mediocre? La reforma es una reforma, yo diría que es un caballo de Troya para los trabajadores. El académico y experto en Derecho del Trabajo, José Luis Ugarte, califica la reforma como proempresarial. La deuda
que el proyecto iba a pagar era la deuda sobre los derechos colectivos de los trabajadores. Esa deuda no está pagada en este proyecto. El proyecto más bien consolida los pilares que José Piñera en su momento ideó para tener un movimiento sindical muy debilitado, que mantiene la burocracia de la negociación colectiva arreglada y no extiende su cobertura, que los pactos de adaptabilidad constituyen un retroceso, que no elimina en forma efectiva el reemplazo en huelga, que no fomenta el aumento de la sindicalización, actualmente estancada en un 14%, que no incorpora a los casi 6 millones de jóvenes y mujeres que no forman parte de la fuerza laboral de Chile y que no permite extender el proceso negociador por rama de actividad. Son algunos de los principales cuestionamientos. Bueno, el gobierno explícitamente cerró la puerta a la posibilidad de una negociación a nivel de rama. Y esa discusión es muy importante porque es lo que permite que los efectos de esta reforma permeen también a otros sectores, también a las empresas, por ejemplo, de menor tamaño. Uno esperaba un poco más de la reforma laboral en términos del concepto que hay de la sindicalización en las empresas, un cambio en el nivel de sindicalización, que ojalá hubiese aumentado para hacerlo a nivel de la industria o por rama. Es un mal proyecto de reforma laboral y Chile se merece un proyecto mucho mejor que ayude a los trabajadores a proteger sus derechos, que ayude a trabajadores que hoy día no están en el sistema a ingresar y poder encontrar un trabajo, que eso la reforma nos hace cargo, y por otro lado que ayude a los empresarios también a que haya más productividad. Un proyecto que ha sido criticado por sindicatos, académicos y políticos, además del conocido rechazo del mundo empresarial, mientras avanza la tramitación en la Cámara de Diputados, donde fueron ingresadas 819 indicaciones. Nos va hacia los objetivos centrales del programa de la presidenta, nos va a generar mayor igualdad, nos apunta a generar mayor democracia, ni participación, ni inclusión social. Desde ese punto de vista, esta reforma es un retroceso. En materia laboral las cosas nunca son un Big Bang, nunca se parte de cero. Yo creo que Chile tiene deudas desde el punto de vista de lo que es la regulación de su modelo de relaciones laborales, fundamentalmente en materia colectiva, de momento que hasta el día de hoy ni siquiera se han restituido algunas garantías mínimas para los trabajadores que puedan, como planteó el programa de la presidenta Bachelet, nivelar la cancha. La deuda que había que pagar era con los derechos de los trabajadores. El proyecto termina pagando deudas con el mundo empresarial. Por ejemplo, agrega un capítulo de flexibilidad laboral que no estaba en la petición de nadie, digamos. Es obvio que aquí lo que ocurrió fue que la redacción la puso el Ministerio del Trabajo, pero las ideas son del Ministerio de Hacienda. Este martes, organizaciones sindicales convocaron al primer paro nacional de advertencia en contra de la reforma. Para el gobierno, en cambio, el proyecto trae certidumbre y estabilidad en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Recoge nuestro periodista Rodrigo Cid, subsecretario, hartas críticas que se le hacen desde distintos ángulos, desde distintas posiciones también a esta reforma. ¿Cómo se responde desde el gobierno? Porque esto no está concentrado solo en la mirada del mundo empresarial, sino que también desde el mundo laboral, desde el mundo académico y hasta desde el mundo político. Sí, por supuesto. A ver, este es un debate que nosotros esperábamos y que es sano que se dé. Estamos sustituyendo completamente el libro cuarto del Código del Trabajo, que es el que escribe José Piñera el año 79 y que contiene algunos elementos que son evidentemente perjudiciales para una relación equilibrada. A pesar de que uno de los entrevistados dice lo contrario, dice que más bien lo que está haciendo es consolidar o perpetuar precisamente la reforma de José Piñera. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que estamos haciendo es cambiar algunos elementos centrales y esenciales. Lo conversábamos antes de entrar acá al estudio. O sea, titularidad sindical, que sea el sindicato el que negocie y impedir que estos grupos negociadores que muchas veces terminan fomentando el paralelismo, el divisionismo, terminar con el reemplazo en huelga, que evidentemente una huelga con reemplazo termina perdiendo efectividad. Esto que salía en los dibujos, ¿no es cierto? La extensión de beneficios. Tú logras determinados beneficios en una negociación colectiva y resulta que el empleador unilateralmente los podía extender a todos los demás trabajadores, fomentando entonces un poco el polizón.
igual se van a beneficiar para que te vas a sindicalizar. Estamos hablando de cuestiones bien capitales e importantes. Es cierto, no todo lo que algunos pueden plantear está en el proyecto. Pero ¿qué críticas de las que escuchó aquí, por ejemplo, sí recoge como atendible al menos? Mira, por ejemplo, ahí escuché 2 o 3 críticas que se están corrigiendo en el proyecto. Todo lo que es la injerencia del Estado en el proceso de negociación colectiva, que estaba en el proyecto original que enviamos al Congreso, ha sido objeto de múltiples indicaciones, incluso de nosotros mismos. Y vamos a eliminar esa injerencia que en un momento nos pareció adecuada, pero escuchando a los distintos actores que participaron del debate, lo cambiamos. Otro te doy, por ejemplo, acá se hace la crítica sobre el tema del reemplazo en huelga. Hay un tema con los servicios mínimos, ¿no es cierto?, que hay que aclarar muy bien. ¿Cuándo puedes reemplazar trabajadores? ¿Cuándo no se puede? Nosotros estamos proponiendo el fin del reemplazo completamente, pero hay situaciones excepcionales, ¿no es cierto?, de salud y seguridad, que hay que tener un equipo de emergencia. ¿Cómo se llega a esa redacción? Estamos tratando de perfeccionarla. Déjeme preguntar aquí, parto contigo, Carmen, primero, si se sienten engañados entonces con la reforma, planteado de esa manera como lo vimos a partir de las críticas. Yo diría que más bien decepcionado. Creo que este gobierno está porque los trabajadores confiamos. Porque los trabajadores, una vez más, dijimos, aquí viene el cambio. El tema del plan laboral de José Piñera no es solo cambiar letras o cambiar algunos conceptos, es un tema doctrinario, donde la negociación colectiva pasa a ser una relación entre privados, casi como si fuera una negociación transaccional, como si estuviéramos hablando solo de dinero. Y aquí el problema es que esto es un tema social. Aquí estamos hablando de que la relación laboral en negociación colectiva, el diálogo, es un tema social. A mí me llama mucho la atención que el gobierno haya hecho propuestas que después hayan vuelto al plan original que ya existía. No puede ser, o sea, creo que aquí alguien no está funcionando bien o alguien está redactando mal. Por razones contrapuestas, decía yo hace unos momentos, ustedes también tienen críticas porque la consideran, entre otras cosas, antiempleo. ¿Por qué antiempleo? A ver, yo creo que la palabra antiempleo es un poquito violenta. Bueno, pero el mundo empresarial es finalmente así la ha acuñado. Va a ser bien correcto en el tema. ¿Cómo habría que denominarlo entonces? No, yo creo que esta es una reforma de fortalecimiento sindical que se trata de ocupar del tema de desigualdad, diciendo cómo yo logro incrementar remuneraciones a través, por ejemplo, de mayor sindicalización, que hay cifras que la mayor sindicalización incrementa remuneraciones, eso es real, hay datos que van desde el 13% al 19%, podemos tomar un 19% entre medio, el reemplazo a la huelga, que tomando la experiencia de Canadá, ¿no es cierto?, en el corto plazo tiene incremento de remuneraciones en torno al 4% real, hay estudios muy bien hechos, con mucha data entre medio. Sí, eso me parece correcto, yo me parece que es relevante. El problema o el desafío, poniéndolo en temas constructivos, el desafío de decir, bueno, ¿cómo incrementamos la productividad laboral? Porque si incrementamos remuneraciones sin incrementar productividad laboral, lo que vamos a tener en definitiva es que las empresas van a ser menos competitivas, vamos a tener un efecto en el empleo. Eso es lo que ha pasado aquí y en cualquier parte. Y cuando hay un efecto en el empleo, lo que se ocurre es que volvemos hacia atrás. Se produce un efecto menor en remuneraciones, porque efectivamente al haber más gente buscando trabajo, las remuneraciones tienden a bajar. Entonces yo creo que esto es lo que hay que hacer aquí. Yo creo que hay una cosa que creo que es súper relevante en esto. Yo creo que cuando uno quiere establecer un diálogo y se pone anti esto, anti lo otro, lo que le está diciendo, no quiero dialogar contigo. Ya, déjame preguntarle a Bernardo, y aprovecho de hacer pasar al diputado Gabriel Boric, no más escondido, sí, total, sí, ya sabemos que venía del Congreso, así que ingrese nomás. Diputado. Hola, Manuel. Preguntaba Bernardo, ¿sí compartes eso o tiene una mirada todavía más dura incluso de lo que está planteando Alfonso? Yo creo que aquí para solucionar los problemas laborales hay que compatibilizar distintas cosas, y eso es lo que no hace esta reforma, y por eso esta reforma me parece a mí que no es equilibrada. Y en concreto, lo que complica primero que todo es que el propio diputado Andrade, que ha sido como en buena medida padre de esta reforma, ¿no es cierto?, dijo que esta reforma no era para generar empleo. Y eso es una gran pena. ¿Por qué es una gran pena? Porque para luchar contra la desigualdad, la clave, primero que todo, es generar empleo. Aquí lo primero que sucede es que el 70% de los adultos del 20% más pobres no tienen trabajo. Ese es nuestro primer problema. Nuestro primer problema es que solamente hay 1 de cada 8 trabajadores que está sindicalizado. Y eso, aunque aumentara por la reforma,
apenas puede llegar a 2 o a 3, porque el resto son trabajadores que trabajan por cuenta propia o trabajan en empresas que no son sindicalizables. Entonces, en definitiva, está bien proteger los derechos colectivos de los trabajadores, está bien tratar de subir los sueldos, pero hay que compatibilizar eso con la necesidad urgente de generar empleo para mejorar la desigualdad. Aquí tenemos que las mujeres trabajan un poco, la mitad de las mujeres trabajan, el 30% de los jóvenes trabajan. Mira, entonces tenemos carencias grandes ahí. De hecho, que tenemos solucionar. preparados los datos. Nuestro periodista Javier Beguele Orellana hizo precisamente la pega, recopiló esos datos, los vamos a revisar a continuación. Chile, con una población total de casi 18 millones de habitantes. La fuerza laboral es de 8.500.000 personas aproximadamente. De estos, el 59% son hombres y 41% son mujeres. Del total de trabajadores chilenos, el 20% trabaja en el comercio, un 11% en la industria, un 9,5% en agricultura y ganadería, un 8% en construcción, mientras que un 7,6% en enseñanza. 450.000 pesos es el sueldo líquido promedio de un trabajador. La región con mejor promedio es Magallanes y la peor, la Araucanía. El sueldo mínimo es de 225.000 pesos líquidos, 3,5 veces más que en México y casi 3 veces menos que en Estados Unidos. La paradoja es que los países con menor salario promedio son los que más horas trabajan. En cambio, países que reciben mucho mejores salarios permanecen menos tiempo en sus lugares de trabajo. En Chile, cerca de un 21% de los trabajadores recibe ese salario. Respecto a los derechos de los trabajadores, el 13,8% no tiene un contrato de trabajo y el 85% no está sindicalizado. La cifra actual de desempleo es de 6,1%, 5,6% son hombres, 6,9% mujeres, mientras que el 12,2% son jóvenes. Esta nota refleja varias cosas, ya voy a ir en un momento más a una de ellas que voy a recoger. Por supuesto que hay varias más que me imagino que a ustedes les ha resultado interesante, pero probablemente la que siempre salta a la vista y se pone arriba de la mesa es la cantidad de horas que trabajan los chilenos. Antes de eso, dejé pendiente a Samuel con un tema que se lo mencionaba recién al subsecretario, y es esto de que uno de los entrevistados en la nota de Rodrigo Cid decía que se estaba perpetuando la reforma hecha por José Piñera. ¿Tú compartes eso o por el contrario tienes una mirada distinta? El mundo sindical, de alguna u otra forma, quiere cambio. Hace mucho rato, pero cambios sustanciales, no tan solo el Código del Trabajo, sino que también a nivel político. Y volvemos a lo mismo, hoy día son otras situaciones que están en la palestra. Lo real, lo medular, es que el mundo nuestro, el mundo sindical, necesita de esos cambios. En el sentido, disculpan. ¿Podemos? Sí, no te preocupes. Mientras tanto, aprovecho de preguntarle al diputado Boric, porque entre otras cosas, uno pensaría, si es posible, que le convidemos un vasito de agua ahí a nuestro invitado. Que un hombre de la izquierda estaría de acuerdo inmediatamente con la reforma, probablemente esa es la conclusión más lineal que alguien podría hacer si es que no siguió en el detalle el debate. Sin embargo, tú también has tenido montones de críticas a este proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Disculpen la demora, estábamos justo votando parte de las indicaciones a la reforma laboral en Valparaíso. Y yo creo importante, voy a abordar directamente la pregunta, pero primero, ¿por qué necesitamos una reforma laboral? Yo creo que en eso con el gobierno concordamos, que hoy día en Chile es necesaria una reforma laboral y también con los sindicatos de que fortalezcan los derechos colectivos de los trabajadores. Un ejemplo muy claro. Hasta la semana pasada, los trabajadores del sindicato número 1, si no me equivoco, o 2 del Jumbo, estuvieron en huelga durante 9 días, en donde la empresa no se dio prácticamente nada y fueron una empresa que el segundo semestre del año pasado ganó del orden de un 146%, mejoró sus utilidades, y sin embargo la huelga no afectó en absolutamente nada el funcionamiento normal de la empresa. ¿Cuál es el sentido de esta afirmación? De que hoy día los trabajadores no tienen ninguna herramienta de presión para equiparar la cancha en materia laboral. Todo el derecho del trabajo se funda desde una lógica. El derecho del trabajo se funda desde la perspectiva de que hay una relación desigual entre empleador y trabajador. Y lo que busca el derecho del trabajo es equipararlo. Eso con la legislación que tenemos al día de hoy, desgraciadamente no sucede. Entonces necesitamos una reforma. Ahora, respecto a lo que alcancé a escuchar que comentaba el señor Suet y lo que comentaba el señor Fontaine, que lo escuchamos también en la comisión, la verdad es que los empresarios en general, la clase empresarial, siempre ha dicho que ante cualquier reforma laboral que fortalezca a los sindicatos, se va a acabar Chile. O sea, que acá va a aumentar el desempleo, va a bajar la inversión, va a aumentar la cesantía. Lo vimos en el 92,
lo vimos en el 2001 y lo estamos viendo ahora, ante reformas que no fortalecen como a uno le gustaría los derechos de los trabajadores. Entonces, lo que desde mi perspectiva ellos están interesados es en seguir manteniendo sus utilidades y siguen con el mismo discurso que han tenido durante todo este tiempo, que acá lo que se necesita es empleo. Pero sin embargo, tenemos hoy día una tasa de desempleo de 6,9%, un promedio, como decía la nota, de sueldo de los trabajadores chilenos de 450 lucas. Y hoy día sabemos que en el Chile privatizado, donde nos tenemos privatizada la educación, las pensiones, donde acceder a la vivienda es carísimo, donde, bueno, el tema de la educación, por cierto, las FP, con 450 lucas no se vive bien. Entonces, ¿qué tipo de empleo necesitamos? Esas son las preguntas que yo creo que tiene que buscar responder una reforma laboral. Ya voy a ir a tu crítica a la reforma laboral, pero antes Bernardo ha sido aludido directamente. Perdona, pero yo la verdad que no he hablado de que la reforma vaya a necesariamente, digamos, perjudicar el empleo. Lo que yo dije fue otra cosa y tú probablemente no lo oíste porque no he llegado. Yo no soy empresario, digamos, así que no me metas ahí. Lo que yo dije fue una cosa mucho más simple. Yo dije, mira, aquí hay 14 millones de adultos en Chile, o capaces de trabajar en realidad. De esos 14, 6 de esos 14 no tienen trabajo. No tienen trabajo porque no encuentran trabajo. No existe la posibilidad legal de que trabajen porque no pueden trabajar por hora, porque no pueden dejar sus casas, porque no tienen las suficientes salas cunas, porque no pueden dejar a sus adultos mayores, porque no tienen la seguridad ciudadana necesaria, por distintas razones. Entonces, ahí tenemos un problema, porque eso sí que mejoraría enormemente la desigualdad, ¿no es cierto? Que esa gente encontrara trabajo, aunque fuera por algunas horas, porque eventualmente no pueden dejar su casa por más, en el caso de las mujeres, por ejemplo, y eso mejoraría su dignidad, mejoraría su autoestima, su libertad, su ingreso, etcétera, etcétera. Pero además no está solo eso, está que de los 8 de cada 14 que trabajan, solamente 1 es sindicalizado. Y eso, aunque aumente por la reforma, no va a llegar a más de 2 ya, o 3. Tengo una duda. Entonces, el problema es que cuando tú dices, para terminar, esta reforma busca beneficiar o no beneficia suficiente a los trabajadores, es que no es así, porque esta es una reforma que solamente busca beneficiar eventualmente a los sindicalizados. Y está muy bien, yo estoy de acuerdo que se beneficien, pero ¿qué pasa con los 13 de cada 14 chilenos que no están ahí? Solo abordé la necesidad de la reforma, no la reforma. Nosotros, en el Mercurio, con sí. Bernardo, como 3 o 4 cartas, ¿no es cierto?, que nos cruzamos. Y creo que creía que habíamos llegado a una cierta conclusión común. Esta es una reforma que ataca el libro 4º del Código, que es el que aborda la negociación colectiva. Hay otros instrumentos del Ministerio, hay instrumentos muy importantes. Alfonso ha estado trabajando con nosotros en temas de capacitación, enfocado en donde están los mayores problemas de empleabilidad. Mujeres jóvenes vulnerables y pobres. Hay otros instrumentos, acabamos de aprobar mayores protecciones con el seguro cesantía. Entonces, no le achaquemos ni todos los problemas del mercado laboral a esta reforma. Al contrario, esta reforma es un pilar más dentro de una estrategia que tiene que ser multifacética a la hora de enfrentar el mercado laboral. Y creo que el fortalecimiento de los derechos colectivos en ese sentido es esencial. Entonces, ¿no será que el nombre en sí mismo es un poco ambicioso? Como que uno dice reforma laboral, se imagina que al mercado laboral, al funcionamiento del sistema laboral en Chile, esta reforma venía a atacar distintos puntos y simplemente está concentrado, como dices tú, en el capítulo 4. En rigor se llama, nosotros llamamos esto una agenda laboral que tiene una serie de elementos como los que acabo de mencionar: seguro cesantía, trabajo infantil, reforma, esto se llama en rigor proyecto que moderniza las relaciones laborales y otros más. Entonces, agenda laboral, proyecto de reforma a la negociación colectiva. Pero vámonos a lo esencial. Los derechos colectivos en Chile, estamos en deuda, estamos tratando de comenzar a pagar esa deuda. Trabajadores, sindicatos, mucha gente dice esto es insuficiente, sí, pero yo hasta ahora muy poca gente me ha reconocido de que esto es un retroceso. Sí, tengo pendiente aquí Carmen primero y voy contigo, Alfonso, pero me falta todavía la segunda parte del diputado. Es que sí, efectivamente voy... Sí, pero está bien, sí, me imagino que hay mucha información. Carmen, lo que pasa es que lo que plantea el subsecretario pareciera que de alguna forma choca con parte de lo que tú describes, porque él dice que es insuficiente, pero lo que tú dices que en realidad no solo es insuficiente, sino que va en algunos aspectos en directa contraposición. Tú misma dices que también está perpetuando la reforma de José Piñera. Yo creo que hoy día, en estos pequeños minutos, que nunca los tenemos en televisión, porque es una oportunidad única en que dirigentes sindicales, gobierno, legisladores y quienes representan de alguna manera la idea de los empresarios, atendiendo que usted no es empresario, señor Fontaine, me parece que tenemos que aprovecharlo. Y aprovecharlo significa despertar a la opinión pública.
Aquí la gente se siente desafectada del tema de la reforma laboral, la gente se siente desafectada de los sindicatos. Quienes tienen el acceso a los medios siempre usan esto para demonizar a los sindicatos y a la negociación colectiva. Hasta Monseñor Goich dijo que la forma de generar una mayor distribución de la riqueza era a través de la negociación colectiva. Si tuviéramos una negociación colectiva ramal donde se definieran los pisos mínimos, no tendríamos tantos trabajadores que no participaran de estas negociaciones colectivas. Hoy día tenemos sindicatos que están en huelga por mucho tiempo y nadie los toma en cuenta, ni siquiera es interés de la prensa tomarlos en cuenta. La gente por ejemplo, el sindicato Scotiabank cumplió todo su proceso de negociación, se quebró el sindicato, los dirigentes están incluso en juicio por desafuero y eso no sale en la prensa porque a la gente no le importa y sin embargo todos los que estamos aquí somos trabajadores. Y nos olvidamos de que, por ejemplo, yo soy trabajadora, soy dirigente, soy mamá, y nos olvidamos de eso. Mis hijas van a salir al mundo laboral, ustedes son trabajadores y nos olvidamos de eso. Acaban de despedir en total a 100 personas en Mega después de la negociación colectiva. Por favor, es la oportunidad de despertar. Somos todos responsables de que esto sea mejor, que construyamos un mejor país. Yo como trabajadora no soy un bien transable, soy un ser humano. En función de lo que dice Carmen, me gustaría saber si alguno de los dos quisiera responder, pero en función de lo que ella está planteando, Alfonso o Bernardo. Yo primero... Porque ella hace una mirada social también, digamos, más macro que simplemente una discusión legislativa. A ver, yo creo que es súper importante lo que se está planteando acá, pero antes no puedo dejar de responderle al diputado. Sí, pero te pediría que antes me respondas a mí. Ok, le respondo sobre usted, lo que dice Carmen. usted es el dueño de casa, entonces... Por eso, es que me parece que ella acaba de poner aquí un punto donde alude a todos, nos alude a todos nosotros. Yo quiero recoger el tema. Yo creo que, por ejemplo, el ponernos etiqueta, mire, usted porque empresarios saben poner a todo, eso realmente es entender poco. O sea, aquí cuando uno dice, mire, esta es una reforma de fortalecimiento sindical, ¿cómo la transformamos en una reforma laboral, incluyendo temas como capacitación, incremento de productividad, que haga sostenible en el mediano o largo plazo estos incrementos remuneracionales? Eso es lo que estamos planteando, que nos estamos amenazando y diciendo, independiente que no hacemos nada, tenemos estudios como el que se hizo en CLAPE-UC, que podría tener un efecto, ¿no es cierto?, de 150.000 empleos que se pierden, pero a mí no quiero quedarme los 150.000 empleos. Lo que me quiero quedar es decir, ok, ¿cómo transformamos esta reforma de fortalecimiento sindical en una reforma laboral que se haga cargo de estos temas? Por ejemplo, de capacitación, me parece súper importante incorporar el tema de la inclusión laboral, que es un tema que está afecto. Y yo quiero recoger ese tema porque, fíjense una cosa, yo creo que hoy día tenemos una responsabilidad todos de no ponernos etiqueta acá y decir, mira, y hablar desde las trincheras. Yo creo que hoy día el país requiere que hablemos como ciudadanos, como republicanos, como personas, y yo eso lo recojo. Porque aquí hay una cosa que es súper relevante, o sea, los que estamos sentados acá, yo les puedo decir, si revisamos la encuesta CADEM, ¿no es cierto?, del 20 de marzo, nos va a decir claramente que la confianza en el gobierno es solamente, ¿no es cierto?, de un 25%, la confianza en los sindicatos como CUT es de un 27%, la confianza, ¿no es cierto?, nosotros los empresarios, yo soy empresario con mucha honra y mucho gusto, es de un 16%, o sea, tenemos un tema, la confianza que tienen ustedes los parlamentarios de un 13%, o sea, realmente tenemos una crisis de confianza. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo porque la gente quiere soluciones a su vida diaria, persona, y yo comparto y me sumo a su postura. Y creo que eso se construye desde un ámbito de poner ideas arriba de la mesa, no de ponerle etiqueta al otro y decir, mire, yo lo voy a descalificar porque usted es empresario, yo lo voy a descalificar porque usted me está hablando del mundo emial, o lo voy a descalificar porque usted el gobierno no escuchó. Yo creo que hoy día tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad se va a lograr sí, solo si logramos de alguna forma agregarle temas que en el largo plazo van a tener impacto en el país. Déjame preguntarle a Gabriel Boric, que frunce un poco el ceño, no sé si es que porque pones en duda algo de lo que dice Alfonso. Son muchas las discusiones respecto de no ponerse etiqueta. Evidentemente, todo grupo de gente que realiza una labor, no todos son iguales. Pero cuando vemos las principales organizaciones empresariales, la SOFOFA, la CPC, los salmoneros, la Sonami, que dieron, no tú, Alfonso, ¿cierto? Alfonso, que tu exposición, de hecho, en la Comisión de Trabajo fue bastante constructiva, una de las pocas del mundo empresarial que fue bastante constructiva. Que nos están diciendo, sacaron un video hace poquito, que esta reforma no es inclusiva, que esta reforma aumenta el desempleo, incluso creo, si no me equivoco, decían que iban a bajar los salarios, lo expusieron de esa manera también en la Comisión del Trabajo, así lo vio el gobierno, y
yo lo que veo, sinceramente, es que están defendiendo sus intereses, lo que es legítimo en democracia. Pero sus intereses hoy día se contraponen a los intereses de los trabajadores. Evidentemente que uno desearía que seamos todos amigos y que acá vaya todo bien y todos de la mano juntos hacia el desarrollo. ¿Quién no quisiera eso? Pero hoy día, ¿cómo ha actuado? Y acá no quiero, evidentemente hay empresarios buenos que no caen en este mismo saco, pero ¿cómo ha actuado la clase dirigente chilena, la clase empresarial chilena a lo largo de su historia? Una clase rentista que ha explotado a los trabajadores, que ha entregado sueldos en general de miseria y que se comprueba también con lo que vimos en los datos. Yo creo, la verdad, es que desde mi punto de vista, por lo menos, no hay que hacerle concesiones en este sentido. Y yo creo que, pasando la reforma que está en tema, yo creo que la reforma, efectivamente, concuerdo con Francisco Javier Díaz en que hay que juzgarla por lo que promete. Porque el señor Suet, por ejemplo, cuando nos planteó en la comisión de que había que preocuparse de la inclusión y la capacitación, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, y de hecho le pedimos a la SOFOFA que nos hiciera llegar propuestas, no llegaron nunca. Pero a la reforma juzguémosla por lo que promete. Promete mayores derechos colectivos para los trabajadores. Promete terminar con el reemplazo en huelga para que la huelga sea un derecho efectivo. Promete terminar con las discriminaciones hacia los sindicatos. Se propone mejorar el proceso de negociación colectiva y se propone, por sobre todo, fortalecer a los sindicatos, porque desde un entendimiento de que al fortalecer los sindicatos va a mejorar también la distribución del ingreso en nuestro país. Y eso es que hemos nosotros sido críticos porque creemos que borra con el codo lo que hace con la mano. ¿Significa que está todo malo? No, en ningún caso. Hoy día aprobamos gran parte de las indicaciones que presentó el gobierno. Pero hay temas centrales que hoy día no están en discusión, porque la discusión hasta el momento, y con esto termino, Juan Manuel, sí, por ejemplo, la discusión hasta el momento ha sido muy binominal. El gobierno discute, o el gobierno, la nueva mayoría, discute con las posturas empresariales, pero no ha acogido las posturas que hemos planteado, o quienes hemos planteado una postura crítica desde la izquierda. Por ejemplo, lo que planteaba la compañera del sindicato Entel, la negociación por rama. Lo que planteas tú. Hoy día, efectivamente, la mayoría de los trabajadores están excluidos de esta reforma, porque la mayoría de los trabajadores no están sindicalizados. ¿Cómo podríamos abordar eso? Una de las propuestas que se han hecho es que hoy día negociemos por área de la producción, que los trabajadores no se entiendan solamente vinculados a su empresa, sino que se entiendan como parte de la sociedad, no solamente como bienes de consumo dentro de la misma empresa, sino como ciudadanos. Y eso es la negociación por rama. Es muy complejo explicarlo en detalle, nosotros hemos hecho una propuesta. La presentamos en las indicaciones para que efectivamente esta reforma pueda ser más inclusiva y redistribuya no solo riqueza, que la riqueza, por cierto, la generan los trabajadores, mensaje para el señor Polman, que parece no creerlo, sino también para redistribuir poder en la sociedad, que está muy mal distribuido hoy día en nuestro Chile. ¿Por qué, entre otras cosas, me tengo que ir a la pausa comercial, pero voy a dejar planteada, entre otras preguntas, el por qué pareciera no resultar tan atractivo la negociación por rama, que es una de las cosas que se ha mencionado aquí? Ya vamos a tratar de explicarlo un poquitito más en simple, pero también vamos a recordar el video de los empresarios al que se aludió hace un par de minutos. Todo lo vamos a ver a la vuelta de la pausa, porque todavía quedan posiciones que conocer en este programa especial del Informante sobre la reforma laboral. Volvemos. De vuelta en el Informante, reforma laboral. Estamos conversando con las distintas posiciones, por primera vez todos sentados en un mismo lugar, dialogando y tratando de intercambiar opiniones frente a este punto. Hay un video que se ha viralizado, que es este famoso video de los empresarios, al que se aludió antes de la pausa. Parte de ese video lo vamos a recordar a continuación para luego continuar este debate. Hoy quiero contarles que emprendedores de todos los tamaños, pymes y empresarios de todos los sectores productivos de Chile nos hemos unido para pedir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma laboral. Creemos que es necesaria una reforma que mejore y fomente las relaciones laborales. Sin embargo, el proyecto presentado por el gobierno no es el camino. Lamentablemente, este proyecto no considera la visión de quienes damos trabajo en Chile. Aunque no hemos reunido con el gobierno, ninguna de las propuestas que hemos planteado ha sido considerada. Equilibrar el poder de negociación de los trabajadores debe buscar precisamente eso, equilibrio. Y no desnivelar todo el poder de negociación en favor de los sindicatos. Terminar con el reemplazo en huelga hará que las grandes empresas internalicen muchos procesos, dejando de contratar pymes, perjudicándolas profundamente. Obligar a los trabajadores a sindicalizarse, no poder extender beneficios y eliminar los grupos negociadores atenta contra la libertad de elegir de las personas. Chile merece más. Parte del video, insisto, el video es un poco más largo, pero por lo menos ahí se recoge en general la idea. Te pregunto a ti, Samuel, ¿hay algo de lo que se diga ahí con lo que sí estés de acuerdo? Nada, nada. Si es un video que es para la sociedad entera, debiera haber también salido la otra parte, que son
los dirigentes, el mundo sindical. Yo quería devolverme un poco, antes de que me ocurriera el impasse, era más que nada apoyar lo que estaba diciendo Carmen en su momento. La esencia de la negociación colectiva, la esencia de los cambios que venían era precisamente la titularidad, pero en el fondo es la valorización del trabajo, en la parte humana, y bien lo señalaba Carmen, en el sentido de que uno es un ente social importante. Yo tomo las palabras que decía Alfonso, sí, yo me trinchero desde el punto de vista sindical, pero me abro al diálogo social. Subsecretario, de las críticas que le hacen ahí en ese video, ¿hay alguna que recoja y que diga, esta puede ser atendible? Porque hoy usted dice, esto es un diálogo, por lo tanto me gustaría saber la lógica del diálogo. Uno dialoga cuando finalmente está escuchando a la contraparte y trata al menos de entender cuál es la posición que tiene el del frente. No, pero convengamos que este es un video de consignas, es un video para hacer propaganda. Ellos expusieron una serie de argumentos bastante mejor elaborados que lo que están en el video en la comisión de trabajo, y ahí está un poco más razonado. Yo creo que el video es un retroceso completo en el debate. Es un retroceso completo porque acá lo que hay es un gobierno que ganó con unos ciertos postulados de reforma laboral, hizo un proyecto de ley acorde a ello, algunos lo encontraron insuficiente, está bien, se puede conversar, pero hay principios fundamentales de fortalecimiento a las organizaciones sindicales y a la negociación colectiva. El video retrocede de aquello. Nosotros pensábamos, a lo mejor no hicimos bien la pega, de conversar mejor y decirles, esto es una reforma de fortalecimiento que tiene que ir, porque a Chile le hace falta y es necesario que tengamos aquel fortalecimiento sindical. Y por último, creo que de verdad los empresarios cometieron el grave error de poner la primera etiqueta, cuando de manera muy peyorativa decían, esta no es una reforma laboral, es una reforma sindical. Y sindical casi con un tono malo, los sindicales malos. Y detrás de los sindicatos hay harta gente bien honesta, bien sacrificada, que, como decía Carmen, le destina tiempo libre, familia, a trabajar por el bien colectivo. Yo creo que ahí fue quizás el primer gran error que comienza ya el año pasado y que lamentablemente te hace que esto sea una discusión más bien de trincheras y no de buscar un cierto camino común que parta de la base del fortalecimiento sindical. ¿Cómo recoge esas dos críticas que hace? Primero, un video consigna. Quiero saber si comparte ese cuestionamiento. Dice, los argumentos expuestos en el Congreso fueron mejores que definitivamente los que aparecen en el video. Y segundo, que se le ha puesto esta etiqueta con la sensación, o generando la sensación de que además el mundo sindical pareciera tener una denominación peyorativa o negativa. Mira, yo creo que hay hartas cosas que se han dicho aquí. Yo creo que primero, yo entiendo que los empresarios quieran presentar un video y plantear sus inquietudes y sus críticas, y creo que es malo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice en el video? En algunas cosas sí, en otras no. Como por ejemplo, ¿cuáles no? Pero perdona, déjame terminar. Es que acá, a ellos dos les pregunté con qué cosas sí estaban de acuerdo y me dijeron ninguna. Tú me dices que hay algunas con las que no estás de acuerdo. Yo creo que lo que sí es que es malo que el gobierno nuevamente se cierre, Francisco. Es malo que tengamos un gobierno que cada vez que se le hace una crítica considere que eso está fuera de juego. Y es malo también que el gobierno siga sacando el argumento de que porque ganó las elecciones puede hacer lo que quiera cuando es un gobierno que tiene el 25% de apoyo. Y de verdad, esta reforma, yo te insisto, no le ofrece nada a la mujer profesional, técnica, ¿no es cierto?, que quiere trabajar algunas horas y que no tiene esa posibilidad legal de hacerlo. Y nada de tu agenda laboral recoge eso. No vamos a precarizar los contratos de las mujeres, si es que esa es la pregunta. Pero si nadie quiere precarizar, nada, eso es una caricatura. Menos del mínimo a los jóvenes. Es una caricatura como si los trabajadores fueran tontos y pudieran ser. No, pero es que esas son las leyes, esas son las típicas leyes que proponen para fomentar ese tipo de cosas. Yo no estoy proponiendo eso, no he hablado de eso. Lo que sí yo creo que es importante es que hagamos la reforma inclusiva, moderna, que necesita Chile en materia laboral y completa. Dejémonos de un gobierno de parche, que tiene que hacer una reforma tributaria primero y después corregirla y tiene que rehacerla entera. Ahora una reforma laboral que no era la gran reforma laboral, sino que ahora es una reforma laboral que en realidad necesita una agenda complementaria. Yo creo que eso está mal. Yo sí estoy de acuerdo, Carmen, que los sueldos son muy bajos y que hay que subirlos, ¿no es cierto? Y sí estoy de acuerdo de fortalecer los derechos colectivos. Pero hay que equilibrar las cosas. Y eso es lo que yo echo de menos también en esta reforma. Hay que equilibrarla con el efecto que tiene, por ejemplo, la falta de reemplazo en la huelga en los ciudadanos. Y hay que también considerar que el empleo, y por eso yo insisto que es muy lamentable que esta reforma no tenga y este gobierno no tenga como objetivo primero crear puestos de trabajo, lo que no se opone obviamente a fortalecer los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque si tú miras las cifras, por ejemplo, entre el año 2011 y 2013 se creó 1 millón de empleos, la pobreza bajó a la mitad, la desigualdad disminuyó y la suma de salarios y empleo que se llevan en suma todos los trabajadores creció 21%.
Entonces, al final, tenemos que preocuparnos del empleo también, porque hay mucha gente que no tiene empleo, mucha gente que tiene empleos muy mal pagados. Eso es muy importante. Ahora, sobre el sí, para terminar el aquí, video mismo, con Carmen. yo creo que... ¿Con lo que no estás de acuerdo en lo que dice ese video? Yo creo que es importante plantear esto como una tarea país. O sea, yo no quiero que los empresarios hagan las leyes en Chile. Yo quiero que la sociedad entera haga las leyes. Y te da la sensación obviamente, de que eso, perdona, te da la sensación de que eso es lo que ocurre cuando tú ves ese video. Que en el fondo... no estoy diciendo que eso es lo que ocurra. Lo que creo que hay que... echo de menos una visión más de país. O sea, una visión que aporte más a decir, mire, aquí lo que necesitamos hacer de verdad es hablar en términos técnicos y no en términos puramente políticos. Por ejemplo, resulta que la adaptabilidad laboral, digamos, que es esta flexibilidad, esta posibilidad que tendrían los trabajadores de alterar su horario, lo cual es bastante lógico. Por ejemplo, pensemos en una tienda, digamos, ¿cierto? Obviamente los vendedores de una tienda que tienen comisión quieren trabajar más antes de Navidad y menos después de Navidad, porque ganan una mayor comisión, ¿no es cierto? La empresa probablemente también. ¿Por qué no van a poder ponerse de acuerdo? Y si no están de acuerdo, no, digamos, ¿no es cierto?, en adaptar ese horario. Eso yo creo que es una cosa muy positiva y necesaria. Y de hecho, ¿no es cierto?, la mayoría de los trabajadores, en una encuesta reciente de la Adolfo Ibáñez, el 55% está a favor de eso. Y los de izquierda, los que se dicen de izquierda, sobre el 65%. Entonces, ¿eso qué quiero decir? Que en estos temas laborales, esto no es un tema político. Esto no es un tema si es la reforma de José Piñera, si es de José Piñera, si es de la presidenta Bachelet o no. Esto es un problema técnico y social. Aquí tenemos que resolver el problema de seres humanos y la vida de los trabajadores y de las familias chilenas. Carmen Miranda. Es que yo creo que sí es un problema político. Porque aquí hay que tener en cuenta ciertos temas y ciertas condiciones de cómo o desde qué plano vemos el tema del trabajo, el mundo del trabajo. Yo, viendo el video, el trabajo no se da. Yo le doy trabajo a 50 personas, yo le doy trabajo a 20 personas. El trabajo no se da, el trabajo se hace y se hace en común acuerdo. Yo le doy algo a alguien con toda mi integridad como ser humano y alguien me lo devuelve en una remuneración, pero yo no soy su esclavo o su esclava. Por lo tanto, el trabajo se hace. Y aquí no quisiera yo perderme en los temas porque esto sí es un tema político, es política sindical, es política social. Creo que tenemos que perderle los miedos a eso. Yo vi en algunas partes donde dice esto es un tema técnico y aquí no podemos hablar de políticos, los políticos están fuera de esto. El que estén ocurriendo cosas en este país que espero que se solucionen rápidamente y espero que quienes tengan que concurrir y pagar lo que tengan que pagar lo hagan, esto no puede empañar ni tampoco derivar el foco respecto a lo que estamos haciendo hoy día. Es súper importante, a nuestro juicio, como trabajadores sindicalizados y quienes nos hemos reunido, que la huelga no tenga condicionalidad. ¿Por qué en este país vamos a ser el único país de la OECD que resulta que vamos a tener que ponernos de acuerdo con el empresario para ver quién nos va a reemplazar en la huelga? La huelga es la huelga y eso no significa que los trabajadores andemos buscando huelga porque queramos. La huelga es la única condición que nos pone a nosotros en una balanza, en un equilibrio de poder, porque la relación sindical y la relación de empresa es un tema de poder, no es un contrato de trabajo, es un tema de poder. Y lo único que a nosotros los trabajadores nos permite tener un equilibrio en el poder es la huelga, no tenemos otra herramienta. Porque nosotros somos la parte vulnerable, porque a nosotros tenemos que ver cómo los compañeros portuarios tienen que luchar por media hora de colación o por lugares para ir al baño, porque nosotros somos los que tenemos a la gente del retail que tiene que trabajar más sin poder siquiera tener permiso para hacer un break y todo el día de pie, o mujeres embarazadas sin contratos de trabajo que tienen que trabajar hasta los 9 meses, como pasa en las famosas peluquerías Palumbo, y perdónenme que diga marca, que tienen que trabajar todo el tiempo porque no tienen ellos contratos de trabajo. En este país están pasando cosas, despertemos. Señor subsecretario, es importante que estas empresas sean revisadas. Es importante que nosotros nos veamos como seres humanos, es importante que ustedes como gobierno respondan a las expectativas que nosotros pusimos en ustedes y es importante que nos demuestren que ustedes no tienen ningún acuerdo empresarial respecto a esta reforma. Subsecretario.
sea, por favor, creo que dijiste un punto súper esencial. Acá hay también temas de poder. Estos son temas políticos. Podemos ocupar las cifras, hay que hacerlas. Nadie quiere legislar sobre la base de meras intuiciones o tincadas. Pero al final estamos hablando de cómo como sociedad queremos ponernos de acuerdo en repartir los beneficios que la sociedad va generando. Fíjate que estaba viendo un reciente artículo del FMI. Uno diría, el FMI, ¿qué cosas dice? Y resulta que ahora de marzo de este año, que señalaba que la sindicalización, a mayor sindicalización, menor concentración de la riqueza, a menor sindicalización, mayor concentración de la riqueza en economías avanzadas durante el tiempo. ¿Por qué? Porque se generan dinámicas distintas. Cuando entendemos que los trabajadores organizados son parte del debate, cuando entendemos que los trabajadores organizados son parte del debate, no solo en la empresa, sino que también a nivel general, yo creo que estamos poniéndonos en el lugar que tenemos que ponernos como sociedad. Por tanto, yo comparto, acá hay un tema de poder relevante. Carmen, hemos estado otras veces, tú sabes del compromiso de al menos de algunos con que esto se lleve adelante, con conversa, con diálogo, aquí tenemos que hacerlo, pero hay un compromiso. Perdón, es que hay una cosa que plantea Carmen que me parece importante porque, a pesar de que no lo nombra, sí es sabido, y me gustaría saber cómo se mira desde la Subsecretaría del Trabajo, que en el mismo aparato estatal, en el gobierno, existan personas, por ejemplo, que boletean o personas que son contratadas por un año y que no tienen ningún tipo de beneficio. Digo, porque uno predica primero con el ejemplo, ¿no? Y cuando eso ocurre desde quien además está presentando la ley, no pareciera ser una especie de contrasentido. Es decir, esa es una realidad que se da cotidianamente y que no se hizo ningún esfuerzo por corregir. No se requiere una ley, digamos. Uno dice, a ver, esta persona se le exige horario de trabajo, pero aún así están boleteando, ¿por qué no las contratan? Estoy poniendo un ejemplo de una realidad, digamos, que es conocida. No, tienes toda la razón y de hecho el gobierno ha asumido aquello. Nosotros en este proyecto de ley lamentablemente no vamos a tratar el tema de los trabajadores del sector público porque esa es otra ley, el estatuto administrativo tiene incluso otros quórums, pero hay que abordar aquello, tanto para darles derechos colectivos también a los trabajadores del sector público, que los tienen que tener una negociación colectiva, con huelga, con todo lo que eso significa, y también regularizar la situación de los honorarios. Se termina comportando el gobierno en la práctica tal cual como hace la crítica Carmen en muchos aspectos, el trato al trabajador. Tenemos que abordar el tema de los honorarios. Hay un compromiso, traspasar 9.000 trabajadores de honorarios a lo que son las plantas regulares o contratas regulares dentro de la administración pública. Está ese compromiso. Lamentablemente no van a este proyecto de ley, pero estoy de acuerdo. Ahí hay un debe de muchos años que tenemos que corregir o si no, evidentemente perdemos credibilidad en nuestra propuesta. Diputado Boric. Sí, varias cosas. Uno, tú haces la pregunta por los que boletean en el Estado. Bueno, hay dos tipos de gente que boletean, los que están a honorarios y los que boletean por informes que no existen o por boletas truchas, que también sería interesante preguntarse sobre eso. Acá nos referimos a los trabajadores honorarios que están en un tremendo grado de precariedad y que en el sector público y que efectivamente yo creo que están haciendo esfuerzos todavía insuficientes, pero es súper importante que podamos mejorar sus condiciones. En Magallanes, también tratando de llevar el tema regional, acabamos de tener un inicio de una negociación entre la mesa del sector público y el gobierno para mejorar las condiciones de los trabajadores de zona extrema, lo cual a mí por lo menos me pone muy contento de poder colaborar en eso. Ahora, los municipios también, que no se... Los municipios están dentro de la mesa del sector público. Digo, hay un problema grande también que hay que abordar. Los aplanta, contrata y honorario está absolutamente desproporcionado y de hecho el Estado no cumple la ley. El Estado es muy mal empleador desde ese punto de vista, independiente del gobierno de turno. Acá no se trata de apuntar con el dedo. Segundo lugar, para hacer el último comentario del video, yo creo que el video no hay que demonizarlo. Yo creo que el video representa lo que la clase dirigencial del empresariado defiende, que son sus intereses propios, que es básicamente seguir ganando lucas, seguir teniendo tasas de rentabilidad que son absolutamente desproporcionadas y que no quieren derechos colectivos para los trabajadores. Yo lo conversé, por ejemplo, con la Cámara Chilena de la Construcción. Tú pareciera que estás generalizando. ¿Tan egoístas son los empresarios en términos generales? Por lo menos los que aparecen en ese video. Yo no quiero meter a todos los empresarios en el mismo saco. Evidentemente, o sea, de hecho, muchos empresarios son pequeños y medianos empresarios que sacan la cresta trabajando y que también tienen ingresos bajísimos. Y de ellos también tenemos que preocuparnos. Y, por ejemplo, en la exposición de la CONAPYME, yo creo que tuvo en el Congreso, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que recoger. Cuando yo estoy hablando del empresariado como clase, me refiero principalmente a estas grandes empresas que concentran la mayoría de la riqueza en el país, que además se reproducen de manera endogámica y que defienden sus intereses, como se expresó en ese video, de manera muy, muy clara. Y yo creo que a esos intereses hay que enfrentarse en términos democráticos, por supuesto. Ahora, por último, yo creo que ahí hay un tema que se menciona,
que tiene que ver también con la forma en cómo entendemos la política, de cómo hacemos la política. Hoy día en la mañana hubo un paro de los compañeros portuarios y de la CTC, la Confederación de Trabajadores del Cobre, porque sentían que no están incidiendo en la reforma. Yo comparto eso. Hoy día no basta con hacer un proyecto de ley, presentarlo al Congreso y ahí hacer como que escuchamos, porque uno en las comisiones, no nos hagamos los lesos, o sea, en las comisiones van todos, pero después lo que se recoge de las comisiones de uno u otro lado es bien poco, y al final lo que impera son las mayorías circunstanciales y se termina sencillamente pasando la máquina, y eso lo hacía el gobierno de Piñera antes y lo hace el gobierno de Bachelet. O sea, sí, por razones distintas a lo que dice Carmen, termina siendo un tema político. Es un tema político sin lugar a dudas, y yo comparto la visión que tiene Carmen en esto, pero lo que voy es que hoy día no podemos reducir la democracia, el proceso democrático solamente a lo que pasa en el Congreso. Es necesario incorporar a los trabajadores, que tienen mucho que decir en este debate, a la discusión legislativa. Y hay muchos trabajadores que han planteado insistentemente, por ejemplo, el vicepresidente de la CUT, por ejemplo, el secretario general de la CUT, por ejemplo, muchos otros sindicatos, el tema de la negociación por rama, y eso el gobierno todavía no ha dado una explicación de por qué ni siquiera quiere discutirlo. Y eso a mí me gustaría poder comprenderlo. Déjame, que voy a ir al tiro con los trabajadores. Yo sé que varios tienen el pedido a la mano y tengo que mostrarles también lo que piensan los trabajadores, pero me gustaría que responda aquí el subsecretario. Dice, ¿por qué lo que plantea el diputado Boric? ¿Por qué finalmente pareciera más bien tomar una cierta distancia de lo que ellos están pidiendo? Es decir, también que se han escuchado estos trabajadores. Sí, a ver, yo he conversado personalmente con todos los sindicatos que tú has mencionado. No creo que sea un tema de falta de diálogo. Probablemente sí, yo creo que en general el sistema político es poco receptivo y tiene pocas instancias, a mi juicio, de participación y de presentar distintos tipos de indicaciones, de diálogo, etcétera. Ahora, respecto a la negociación ramal, que es básicamente la que estás preguntando, Gabriel, mira, yo no me puedo desentender. Tú me conocí, yo he escrito, me dedicaba mucho a escribir en columnas de hasta el día de hoy, libros, etcétera. Hasta el día de hoy trato de hacerlo. Sí, sobre reforma en este caso. Y he escrito a favor en el pasado, antes de ser subsecretario, de lo que pueden ser negociaciones más allá de la empresa, unas negociaciones ramales. Son negociaciones que ocurren en otras partes del mundo y que yo creo que el peor error es demonizarlas y pensar que son la muerte de las pymes o quizás que otras grandes penas del infierno, para usar una expresión que ha estado de moda en la última semana. Sin embargo, creo que tampoco hay que idealizarla en el sentido de que esas negociaciones lo que hacen es fijar mínimos muy mínimos en los países donde funcionan. Incluso donde funcionan hay empresas que se pueden descolgar de la negociación ramal si es que ella no está de acuerdo a sus realidades. Y más aún, esas negociaciones conviven con una fuerte negociación en la empresa. Y yo creo que el proyecto de ley que estamos presentando ahora, que estamos perfeccionando, hoy día estuvimos votando conjunto con Gabriel casi todas las indicaciones, que estamos perfeccionando, apunta a mejorar una fuerte negociación en la empresa. Por tanto, creo que este proyecto es un avance. Yo creo que eso no quedé contento con el primer video de los expertos que salieron. Esto es un avance, no nos perdamos en eso. Saquémoslo adelante porque yo creo que tenemos una oportunidad importante de hacerlo. Vamos a ver qué piensan precisamente los trabajadores. Franco Ferreira salió a conversar con ellos, recogió sus impresiones. Bueno, esto es lo que plantean los trabajadores en Chile frente a la discusión de la reforma laboral. Estamos en la reforma laboral y su incidencia en los trabajadores. Abordamos un taxi. Ya, chao, gracias. Y descendemos. Claro, uno puede pensar mucho, autoridades y empresarios también, pero es bueno escuchar a los protagonistas. Tomamos otro taxi. ¿Ahora estás sindicalizado en lo de los taxis? No soy como independiente de los taxis. Y en país con solo 14,2% de trabajadores sindicalizados, todas las voces son válidas, las que no surgen de un sindicato. No estoy sindicalizada. Básicamente yo creo que por el tema de la gente que está a cargo. Llevan muy tendencia como cierto a la política. Y la gente que está en eso como que abusa, no, yo tengo fuero, así que yo falto, cosas así, entonces esas cosas no están bien hechas. Y por cierto, las que sí, como el recepcionista. Estar a cargo de la gente que entra, que sale. Llevo ya 20 años y siempre he estado sindicalizado. O el kiosquero. Yo soy de Sindicato 2 absolutamente. Porque son las voces de un país de contrastes, donde mientras el sindicalismo brega por justicia laboral, este sindicato ha tenido que hacer más de una denuncia por incumplimiento de contrato y por prácticas antisindicales. Y eso versus salario, que es poco más sobre el mínimo, entonces es una sobreexplotación por donde la mires. ¿Podrías tú considerar este un great place to work? No. Hay otros que valoran lo que tienen. Trabajo como secretaria del banco hace felices 19 años y medio. La gente está contenta porque trabajamos en un lugar donde se preocupan de que tú trabajes contento. Desde el presidente de esta maravillosa empresa hacia abajo. Este código laboral dice que son, ¿cuánto? 45 horas.
pero al final seguimos trabajando 50 y más a veces. ¿Cuál es tu horario de trabajo? De 8:45 a 18 horas. Y tenemos todo un el día horario estás contenta. fantástico en el verano, que podemos salir los viernes a las 3:30 de la tarde. Violentan a los trabajadores, descalificándolos, amenazándolos, angustiando su condición laboral, diciéndole todos los días que lo van a echar. ¿Y este es tu escritorio? Este es mi escritorio. Ergonométrico, tienes acá un tema para la Si espalda. no te digo los beneficios, te ponen el portapiés o te ponen un apoyacuello, no sé. Dicotomía en que la voz de los trabajadores, sus sueños, cobran relevancia. ¿Qué te gustaría que trajera esta reforma laboral? Primero que nada, el salario es lo más importante, tener un salario bueno, un horario justo. Que acortaran la jornada laboral, que no fuera tan larga. Y donde bien puede usted, amigo telespectador, poner el tema en casa, porque en Pedir no hay engaño, preguntando salidas del tipo, ¿qué prefiere usted? ¿Reajuste salarial o un día libre a la semana? Prefiero estar con el mismo trabajo, obviamente con un sueldo, un salario más justo. No, pero yo creo que un día libre compensaría harto, yo creo igual. O sea, yo creo que casi todas las mujeres, yo creo que opinamos eso, o sea, tener más tiempo para estar en la casa, compartir con los hijos. No, yo creo que de todas maneras la gente va a querer ganar más plata. Día libre, porque cada día se está perdiendo todo lo que es la parte familiar y la parte personal de uno, porque al final tú trabajas por plata, no trabajas para ser feliz. En debate laboral que no se detiene. Oye, y más allá de ese tema, hemos estado andando harto rato. ¿A cuánto está la tarifa tuya? A 120 los 200 metros y a 300 la bajada bandera. Sí, decía yo para calcular como cuánto nos va a salir esta vuelta. Y debate laboral que, por cierto, seguirá dando una larga vuelta. Sin bajada de bandera, eso sí, aquí en El Informante, con la nota de Franco Ferreira, la opinión de los trabajadores, el contraste, depende de la realidad de cada quien. Nos vamos a ir a la pausa comercial, nos queda todavía un montón de cosas que seguir conversando. Nos queda programa aquí, vamos y volvemos. De vuelta al Informante, continuamos la conversación sobre la reforma laboral. Hemos hablado de la mirada que tiene el mundo empresarial y las críticas para quienes consideran que ese mundo empresarial pareciera no querer nada con la reforma. Por otra parte, están quienes cuestionan la existencia de sindicatos y de sindicatos fuertes. ¿Por qué pareciera que incluso queda de alguna forma demonizado? La historia sindical en Chile es extensa, salió a resumirla nuestro periodista, además presidente del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Prensa de TVN, Rodrigo Cid. Esta es su nota. De Luis Emilio Recabarren a Manuel Bustos, pasando por Clotario Blest, Tucapel Jiménez y Rodolfo Seguel. Todos fueron grandes figuras en la historia del sindicalismo chileno, hasta llegar a los tiempos modernos con la primera mujer que llega a la presidencia de la CUT. La CUT actual no tiene ninguna representatividad porque es una CUT donde los dirigentes siguen pensando en la CUT antigua, ¿no? Que los partidos dominan a los trabajadores. Con la diferencia de que ahora hay menos obreros que nunca, porque no tenemos industria. Pero hace un siglo todo era muy diferente. Luis Emilio Recabarren se definía a sí mismo como un agitador social. Nacido en Valparaíso, en 1876 trabajó como tipógrafo desde que tenía 11 años. Luego fundó y dirigió numerosos periódicos obreros y se convirtió en el personaje más importante del sindicalismo nacional. Luis Emilio Recabarren publicó varios libros, ¿no? Y tiene una cantidad enorme de artículos de periódicos. Yo creo que ha sido el principal pensador político chileno autóctono, no copiando ideología extranjera. Hoy, 19 de diciembre de 1924, se quitó la vida el connotado líder obrero Luis Emilio Recabarren. Los jóvenes adoptan el bolchevismo, se someten a la Tercera Internacional manejada por Moscú, mandan cambiar a Luis Emilio Recabarren. Entonces el viejo que había destinado toda su vida a un proyecto político, ahí lo dejan fuera, ¿eh? Y se suicida, ¿no? Gabriel Salazar explica que el sindicalismo en Chile siempre ha tenido que someterse al poder dictatorial. Primero, con el Código del Trabajo de 1931, que despolitizó a los trabajadores. Con esto, la actividad política quedó a cargo de los partidos, que pasaron a dominar a la clase obrera. Fue entonces cuando apareció otra figura emblemática. Fraternidad. Somos hermanos y como tales debemos tratarnos. Entonces, Clotario Blest trató de reconstituir el movimiento sindical
sobre la base de la autonomía política de los trabajadores, eliminando su dependencia de los partidos políticos. Entonces, en ese contexto y en esa idea, él fundó la CUT. El golpe militar significó un duro golpe para el movimiento obrero. La tasa de sindicalización, que en 1973 era de un 34%, cayó dramáticamente. Y el plan laboral de José Piñera consolidó el nuevo modelo. En esa época surgieron líderes como Manuel Bustos. Más lucha, más solidaridad, más unidad, que vamos a salir adelante, confianza y fe en el futuro. Gracias, compañero. Tucapel Jiménez fue otro destacado dirigente. Presidente de la ANEF y un reconocido opositor, fue asesinado en plena dictadura. Exigirle a los hombres que tengan pantalones para que vuelvan a la democracia, a la libertad. La gente nos creía. Lamentablemente, de todos esos líderes, el último que queda soy yo. Espero no morirme todavía. Nuestra voz se escucha fuerte porque protestamos, porque marchamos y porque siempre estamos unidos. Como dirigente sindical, Rodolfo Seguel fue el organizador de las protestas contra el régimen de Augusto Pinochet. Más de 30 años después, considera que se ha perdido la fuerza de antaño. No hay un punch, no hay una fuerza, no hay líderes que muevan las masas, que muevan a la gente, no hay ideas de fondo grandes. Rodolfo Seguel asegura que perdió la cuenta de la cantidad de veces que estuvo detenido y explica que atributos como credibilidad, fuerza, unidad y convicción fueron determinantes. Y eso nos llevó a ser lo que fuimos y a hacer lo que hicimos. Sí, el retorno de la democracia no es por los partidos políticos, no es por la Alianza Democrática, es por nosotros, por los dirigentes sindicales, por los trabajadores, los estudiantes y los pobladores. Para Gabriel Salazar, el sindicalismo tradicional se encuentra en extremo debilitado, pero piensa que el movimiento podría evolucionar con la irrupción de nuevas organizaciones de jóvenes profesionales, con una mirada distinta y articulada con las comunidades. No solo su conveniencia en términos salariales, de contrato de trabajo, están pensando el país. Y están descubriendo que la mejor manera de pensar el país y luchar por cambiar las condiciones que afectan al país es asociarse, ellos como gremio, con las asambleas territoriales de base. Como quien dice la Asamblea de Magallanes, la de Aysén, la de Freirina, la de Calama, etc. La historia de nuestro mundo sindical que nos reflejaba el periodista Rodrigo Cid, Bernardo Fonten, demuestra entre varias otras cosas que efectivamente, más allá de representar a los trabajadores, tal como decía Carmen hace un momento, efectivamente son más que un emblema, un estamento que de alguna forma busca el equilibrio en esa relación de poder entre las partes y por lo tanto queda reflejado, además, mirado lo que ha ocurrido en las décadas hacia atrás en la historia sindical chilena. ¿Le reconoce importancia a eso? No, yo creo que es evidente que los sindicatos son muy importantes y es muy bueno que existan y hay que tratar de fortalecerlos. Pero el punto es que, volviendo atrás, yo creo que ha quedado claro que esta reforma no es inclusiva. Segundo, creo que hay un tema importante y que es bueno tenerlo en cuenta. Cuando uno oye a Carmen, cuando oye a Boric, lo que ocurre es que ellos están hablando de grandes empresas siempre. Todas las empresas que han nombrado son grandes empresas, pero aquí hay 1 millón de empresas en Chile. Y como muy bien está representado el video, y en eso yo creo que tú te equivocas en ver que el video solamente se refiere a los grandes empresarios, la verdad que ahí están todos los gremios, hay una cantidad de emprendedores y de pymes. No hay duda que esta reforma una vez más le da con el mocho el hacha a las pymes, porque las perjudica especialmente. Y eso yo creo que está mal, porque sabemos que las pymes son las empresas grandes del futuro. Ahora, siendo que los sindicatos son valiosos, no es menos cierto que si uno mira las encuestas, la mayoría de los trabajadores que no están en sindicatos dicen que no son necesarios, que no se sienten que son necesarios. Y eso salió incluso en el mismo video, ¿no es cierto?, con la opinión de los trabajadores. Y también hay que tomar en cuenta que esta reforma perjudica, le quita libertad y perjudica a un buen número de trabajadores que van a perder una cantidad de derechos. Y finalmente, yo quiero insistir en el tema de los ciudadanos. Yo creo que el subsecretario, por favor, nos explique qué va a hacer cuando el metro se vaya a huelga. Yo fui director del metro, el metro tiene huelga, y es muy bueno, es natural que esos trabajadores tengan el derecho a tener huelga,
Pero cuando tuvo huelga, se pudo reemplazar a los conductores por otros trabajadores del metro y el servicio continuó y la población entonces no sufrió. Ahora que no va a haber reemplazo, vamos a tener 2,5 millones de chilenos que se van a acordar del paro del metro que ocurrió cuando se cortó la electricidad en noviembre y el espanto que quedó, o el caso de Buenos Aires, que tuvo una huelga reciente. Porque se me va el tiempo ya y quiero que todos hablen. Dejo esa pregunta planteada para el final porque el subsecretario probablemente va a tener que recoger varias de las cosas que quedan planteadas aquí. Para los restantes, la misma pregunta que le hacía Bernardo, pero en la práctica, llevado a qué le hace falta a esta reforma laboral. Sigo contigo, Samuel. ¿Qué le hace falta? Ya en la parte final, aprovechando los pocos minutos que me quedan. Escuchar aún más los sindicatos. Escuchar aún más los sindicatos. Totalmente. La voz de los sindicatos hoy día debe sentirse fuerte, de los liderazgos que hay. Escucharlo y en el fondo llevarlo a tarea el diputado Boric al Congreso y llevar adelante todas esas propuestas. Hoy día muchas de las cosas que hemos hablado aquí lamentablemente han quedado en el tintero o se han manipulado de tal forma que hoy día es un maquillaje. Alfonso, ¿qué le hace falta a esta reforma? A ver, claramente pasar de reforma de fortalecimiento sindical a reforma laboral, para eso nos falta el tema productividad, tema capacitación, tema de inclusión. Miren, yo discrepo aquí cuando se dice que esta reforma es una reforma política y de poder. ¿Ah? Yo creo que hoy día no me parece adecuado. Yo creo que esta es una reforma que genere bienestar al mayor número de chilenos. ¿Eso es lo que tú quieres o así la ves? Eso yo creo que es lo relevante en esto. Nosotros tenemos una responsabilidad de los que no tienen el poder. Aquí todos tienen poder. Poder sindical, poder empresarial, poder parlamentario, poder gubernamental. Pero aquí lo que tenemos que ver es cómo generamos bienestar a la gente. Fíjense, un número que quiero compartir con ustedes. Nosotros tenemos una tasa de ocupación de los más pobres en Chile del 26%. Esta es la última que pasó del 26,1 al 26. Nada. Y tenemos una tasa de ocupación, ¿no es cierto?, en el 10% más rico, de mayores ingresos autónomos, del 74%, pasamos del 69 al 74%. Entonces, claramente, si nosotros no incorporamos este concepto de incluir, de cómo, y para eso es importante la flexibilidad laboral, para permitirle, por ejemplo, a esa mujer pobre, ¿no es cierto?, que participa de eso, que no tiene nada, o con quién dejar los hijos, no confía en la vecina, o su barrio inseguro, que ella pueda ir a trabajar mientras su hijo va al colegio. Entonces, realmente, aquí yo creo que el enfoque que le estamos dando aquí, ¿quién se queda con más poder? ¿Se quedan más los sindicatos? ¿Se quedan los empresarios? A mí me da risa esta cuestión que dicen, oye, los empresarios negociaron con el gobierno y yo no entiendo por qué están todos los empresarios en un video diciendo que no lo escuchan. Entonces, saquémoslo, por favor, las etiquetas. Saquémonos eso. Y yo creo, y vuelvo a repetir, yo creo que aquí tenemos que centrar la discusión cómo le generamos bienestar a la mayoría del país. Carmen, ¿qué le hace falta a la reforma? Yo creo que a la reforma le hace falta diálogo. A la reforma le hace falta negociación por rama, a la reforma le hace falta decir no a la flexibilidad laboral, a la reforma le hace falta que la huelga sea efectiva, a la reforma le hace falta más mujeres, porque creo que no se entiende lo que una quiere decir. O sea, aquí nadie ha hablado de que esto sea malo, de que no queremos trabajo, de que vamos a atentar contra el empleo. Nadie ha dicho eso. Yo creo que no se deben malinterpretar las palabras. Creo que es importante, además, reconocer la negociación colectiva como una forma de mejorar la distribución del ingreso. Y quiero pasar el aviso, nosotros acabamos de entrar en reforma laboral, en negociación colectiva en Entel, así que hoy día recibimos la respuesta, la empresa nos dijo a todo que no, y eso es lo que no queremos seguir viviendo en la reforma laboral. Creemos que se puede hacer un cambio. ¿Por qué, Carmen, tú no quieres aceptar la flexibilidad laboral cuando en una reciente encuesta el 67% de los trabajadores quieren eso? Lo mismo que se plantea aquí en el video. Porque no es un tema de que yo quiera aceptarlo o no. La flexibilidad laboral es un tema que debe conversarse con quien represente a la mayor cantidad de trabajadores. No es un tema que se deba definir entre un grupo pequeño de la empresa. Si nosotros aceptamos hoy día flexibilidad laboral, vamos a entrar aún más profundizando en temas tan delicados como, por ejemplo, lo que pasa en el retail, donde el día viernes la gente que trabaja en las grandes tiendas sabe que tú no vas a tener la semana siguiente. Esa gente no puede estudiar. ¿Cómo va a mejorar su calidad de vida si no puede capacitarse? No saben cómo van a cuidar sus hijos si ellos no saben que tú no van a tener el próximo mes. Pero la tienen de manera No, pero eso es justamente porque no hay una buena legislación. Si hubiera una buena legislación, para tener flexibilidad laboral, con quien se deben conversar es con las confederaciones y las federaciones donde haya mayor representación de los trabajadores y los intereses de los trabajadores.
de las empresas más pequeñas también estén representados ahí. La única manera de poder conversar seriamente sobre flexibilidad laboral es con sindicatos fuertes que puedan representar efectivamente trabajadores, que puedan representar muchos trabajadores. La flexibilidad laboral se ha utilizado en Chile permanentemente para precarizar el empleo y para obtener mayores tasas de ganancia por parte de quien es el dueño de la renta, entonces del dueño del capital. Entonces, hoy día sí hay flexibilidad laboral mediante la informalidad. Y hay mucha flexibilidad y hay muchos trabajos que son profundamente precarios. Externalizaciones, la subcontratación, hay mucha flexibilidad. Respecto, bueno, eso lo podemos discutir y yo creo y me imagino que la mayoría de los trabajadores que viven en la precarización del empleo y que la han vivido mediante la precarización laboral, mediante la flexibilidad, yo creo que estarían de acuerdo con esa afirmación. Ahora, este punto que plantea Bernardo Fontaine respecto de la mayoría de los trabajadores hoy día que no están en un sindicato dice que no le interesa el sindicato. No le interesa el sindicato. Yo creo que esto de hacer como política y hacer este tipo de aseveraciones a partir de las encuestas es súper peligroso. Si hoy día le preguntáramos a la gente si quiere el Congreso, yo me imagino que la mayoría estarían por destruirlo. O sea, acá yo creo que es importante fortalecer la organización colectiva porque hoy día no tenemos una conciencia de lo colectivo. Y termino con esto para una pregunta al subsecretario. Respecto a la negociación con Rama, una de las cosas que estamos de acuerdo es que la reforma laboral, tal como está planteada hoy día, hay muchos trabajadores que quedan fuera. Una de las maneras de abarcarlos hay muchas, pero una de ellas es la negociación por rama. Yo le quiero preguntar directamente, subsecretario. La próxima semana vamos a empezar a estudiar el libro cuarto del Código del Trabajo, donde presentamos muchas indicaciones para enfrentar y para ver la negociación por rama. No le pregunto su opinión personal ni como académico, sino su opinión como gobierno. ¿Vamos a discutir políticamente la negociación por rama o nos la van a despachar por secretaría y no vamos a poder conversarla con todos los pros y contras que tiene? Dos preguntas que han planteado para el subsecretario me gustaría del Trabajo. Al subsecretario. Que ya se me va el tiempo. Y la última pregunta. Subsecretario, ¿por qué no incluimos el tema de las huelgas ilegales? Fíjese que este informe que me parece tremendamente relevante, ¿no es cierto?, que es del Centro, y usted lo debe conocer, ¿no es cierto?, el Centro de Estudios de Conflictividad y Cohesión Social, nos muestra que el año 2014 hubo 562.128 trabajadores en huelga ilegales contra 44.000 trabajadores en huelga legal. Entonces, ¿por qué no incluimos este tema de las huelgas ilegales en... ¿Alguien más? No, nadie más. Bueno, me voy a la pausa comercial y volvemos con la respuesta del subsecretario del Trabajo a las preguntas planteadas aquí en El Informante. Espérenos. De vuelta en la parte final de El Informante, reforma laboral, la discusión con las distintas partes, trabajadores, sindicatos, con el representante del gobierno, del mundo parlamentario. El subsecretario del Trabajo había quedado con varias preguntas pendientes, así que ahí con su poder de síntesis nos va a responder a cada uno de los emplazamientos. Sí, bueno, gracias por los 45 minutos que tengo para responder las 8 preguntas que me hicieron. No puedo así dejar de mencionar algo dentro de los dirigentes sindicales, una mención a Ezequiel Ponce, que fue detenido desaparecido, dirigente portuario el año 75, que fue uno de los reorganizadores del Partido Socialista desde el mundo sindical. Entonces creo que también hay un aporte importante y... Estuvimos de aniversario ayer, perdonen que me ponga la camiseta, yo sé que no debería hacerlo como autoridad de todos los chilenos, pero tenía que hacerlo. Mira, me hicieron varias preguntas y vamos a responderla bien brevemente una por una. Yo creo, Bernardo, que mala estrategia de verdad esto de ir fomentando los miedos sobre la reforma en vez de los beneficios que puede tener la reforma. O sea, en resumidas cuentas, el miedo a que esto hace perder empleo, el miedo a que esto afecte tu libertad, el miedo de que esto van a ir unas huelgas, ¿no es cierto?, empezar, el metro, no sé dónde más, y que va a generar. Esta reforma tiene oportunidades que están más bien por el lado de las esperanzas. Esperanza en que haya mayor productividad, hablamos acá de adaptabilidad, pero con sindicatos fuertes, no con sindicatos esmirreados. Esta reforma tiene la oportunidad de igualar un poco más la cancha y tiene la oportunidad de un país, a mi juicio, mucho más igualitario. Entonces, prefiero no quedarme con la parte de los miedos. Escuchar más, claro que tenemos que escuchar más. No, vamos a ver. Yo no puedo decirte ahora porque yo te entendí una declaración reciente que el metro no iba a tener huelga, porque iba a ser declarado estratégico. Y va a haber, mira, entonces le vamos a quitar a los trabajadores del metro derecho a huelga. No, en el proyecto de ley hay distintas instancias donde se va probablemente a escuchar y debatir algunos tipos de distintas empresas, en este caso como puede ser el metro, pueden ser otras. Hay distintas instancias dentro del proyecto de ley, tú sabes. Pero en definitiva se me fue el tiempo ya. Se me fue el tiempo, lo lamento. Tiene la pregunta pendiente de Gabriel Boric y también la de Alfonso Suárez. Sí, una cosa breve. ¿Sabes qué? La pyme es cumplidora. Yo creo que los creativos y quienes
quienes tienen todo el poder y las magias y los contadores y los abogados para ir sorteando la ley, generalmente son más bien grandes empresas. Respecto de la negociación ramal, efectivamente, no está en el programa de gobierno, eso todos lo conocemos, al no estar en el programa de gobierno, no está en el proyecto de ley que expresa el programa de gobierno y es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. ¿Se va a incluir? Por tanto, no está incluida. Pero más adelante, durante esta administración, no está incluida y no se va a incluir, pero yo no creo que sea bueno. Nuevamente, se está hablando de terminar con las consignas, Gabriel, es una consigna, decir, no la saquen por secretaría. Si esa es la Constitución que todos nosotros la queremos cambiar, pero la que rige hoy día el proceso legislativo y tenemos que atenernos a ella. Por tanto, discutámosla. Evidentemente Chile merece una buena discusión. Si mi punto es otro, mi punto es que no deslegitimemos el tremendo avance que esta reforma significa por no discutir o no legislar sobre lo otro, que probablemente puede ser o no necesario, pero no desconozcamos el avance. Yo creo que muchos sindicatos sí ven el tremendo avance con lo que vamos a aprobar prontamente. ¿Y qué pasa con la pregunta que hacía Alfonso Suet? Esto de las huelgas legales versus las huelgas legales y la desproporción en la cantidad numérica. Sí, hay una desproporción, hay huelgas, mucho más huelgas ilegales que legales según los números que tú dijiste, y así lo dicen otros números también, pero eso lo único que habla es del mal proceso de negociación colectiva que tenemos en Chile. O sea, cuando tú tienes un proceso de negociación colectiva poco legitimado, que un proceso de negociación colectiva tan desbalanceado, donde además pueden haber prácticas antisindicales, donde además te pueden extender los beneficios, hay grupos negociadores que te terminan, ¿no es cierto?, desordenando toda la negociación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, te sales de la legalidad y pasas a la ilegalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de que esto sea algo más consensuado entre todos. Claro, pero sí. A los seis, les quiero agradecer el que hayan estado aquí. Quiero decir que Jorge Zabaleta, dueño del Paraíso, está indignado porque ya no pasamos hace mucho rato. Y el conductor de Medianoche, o sea, yo también. Un pequeño saludo a los sindicatos, el sindicato Land Express, que acaba de rechazar la última propuesta de la empresa. Llevan 13 días en huelga y la empresa, que gana millones de dólares al año, hoy día no quiere reajustarle los salarios a los trabajadores. Así que toda la fuerza para ellos y ojalá que ahí los señores Cueto se avispen con el tema. Gracias a los 6 por haber estado aquí, muchas gracias a todos, gracias al público también por haber escuchado, a todos por sus opiniones, por lo que comentaban en Twitter, también a Kiss que nos regaló Crazy Nights en esta oportunidad aquí en El Informante. Nos vemos más rato en Medianoche, que estén muy bien.